Que Hanford no era un lugar seguro, porque los residuos acumulados se liberaban en el entorno. Me llevé una gran sorpresa cuando supe lo alta que era la concentración de productos químicos y de su movilidad. Bastaron 20 años para construir y producir aquel desastre. Los reactores y las plantas de Hanford han producido más de 1,5 billones de litros de desechos. El equivalente a la superficie de Manhattan con una profundidad de 25 metros. Almacenar los residuos habría resultado demasiado costoso. Presionados por el tiempo, los directores de la central decidieron cavar zanjas. Los residuos líquidos de baja actividad se vertieron directamente en la tierra y contaminaron 3.500 hectáreas. La zanja Z9 fue la que recibió mayor cantidad de residuos. El cofre Z9 es una planta de purificación de plutonio. Los residuos acuosos se vertían en el cofre, que es una estructura que construyeron para que los residuos quedaran en el subsuelo. El cofre Z9 contenía tal cantidad de plutonio que cuando consiguieron medirlo se comprobó que la mayor parte estaba cerca de la superficie y se dieron cuenta de que era muy peligroso. Así que redujeron la cantidad de plutonio para que no se produjese un incidente nuclear. Finalmente dejaron de verter allí y almacenaron todos los residuos en depósitos. En 1943, los ingenieros construyeron 170 depósitos de hormigón, cada uno de los cuales era lo suficientemente grande como para albergar un edificio. Luego, los depósitos se enterraron en el subsuelo para reducir los riesgos. Esta solución de almacenamiento iba a ser temporal. Pero, desafortunadamente, en los años 80 se descubrió que 60 depósitos radiactivos tenían fugas y estaban contaminando la capa freática. En la actualidad, 200 millones de litros de mezclas altamente radiactivas continúan allí y deben ser neutralizadas lo antes posible. Las cámaras situadas dentro de los depósitos nos permiten verlo. Vaciar los depósitos constituye un enorme desafío tecnológico. Actualmente se está construyendo una planta para guardar los residuos en cápsulas de vidrio. Mientras tanto, la contaminación radiactiva continúa extendiéndose bajo los depósitos. Aunque vivimos en un desierto en el que solo caen 18 milímetros de lluvia al año, hay suficiente agua que penetra en la tierra y empuja los residuos hacia la napa freática, de modo que durante cientos de miles de años la napa freática de toda la zona continuará siendo tóxica. Hay productos químicos que están llegando al río procedentes de la zona de los reactores, principalmente cromo, que afectará a los nidos del salmón. El salmón deposita sus huevos en la grava. El cromo sube y rodea los huevos antes de mezclarse con el agua. Y es tóxico para las crías de los peces. Los temores de Alien Bolt no son imaginarios. En 2002, un informe oficial realizado para el Departamento de Energía de Estados Unidos reveló que el estroncio 90, un elemento radiactivo, estaba presente en los peces del río Columbia. 13 de cada 15 peces en las proximidades de la reserva estaban contaminados. Comerlos de forma regular multiplica las posibilidades de desarrollar tumores cancerígenos. Nosotros cazábamos, pescábamos y recolectábamos nuestros alimentos y remedios medicinales allí. Y seguimos consumiendo nuestros alimentos y usando nuestros remedios que brotan de la tierra. Y como director de Overseas Hanford, si mi gente me preguntase hoy, ¿es seguro para nosotros ir allí a recolectar alimentos? Les tendría que decir, no lo sé. No sé si es seguro o no. Mis sospechas y mi paranoia se deben a que el estado de Washington tiene la tasa de cáncer más alta del país. No hace mucho tiempo, cuando era un niño, podías beber agua del río. Ya no.
Queríamos establecer una evaluación precisa de la contaminación del río. Fuimos allí acompañados de un equipo de científicos. El agua y la tierra las analizaron en CRIRAD, un laboratorio independiente francés de investigación sobre radiactividad. ¿Qué han encontrado en la reserva de Hanford en Estados Unidos? Las dos extracciones que se han hecho en el sector 300 muestran dos cosas. En primer lugar, una contaminación de tritio en el agua del río Columbia, 13 becquereles por litro en esa zona, mientras que más arriba en el río no hay tritio, menos de 2,5 becquereles por litro. Y en segundo lugar, hay al mismo tiempo una contaminación por el desequilibrio entre el uranio y el radio, ya que hay 4 veces más uranio que radio, y eso es debido al funcionamiento de la central, y luego está el europio 152, que es un elemento artificial. La reserva de Hanford reconoce, por ejemplo, una contaminación de tritio que supera los límites de potabilidad en 121 kilómetros cuadrados de superficie de aguas subterráneas. En definitiva, en la reserva continúan produciéndose fugas permanentemente que producen vertidos de elementos radiactivos en las aguas subterráneas, que progresivamente migran hacia el río Columbia, al no existir un método de descontaminación operativo para el yodo 129 y el tecnecio 99. Es imposible calcular la cantidad exacta de bombas y residuos radiactivos generados por la carrera armamentística. Para ponerse al nivel de los americanos, la Unión Soviética construyó una docena de centrales atómicas en 1945. Durante más de 30 años no se filtró ninguna clase de información a través del telón de acero. En 1976 se recibieron las primeras informaciones en relación al desarrollo nuclear ruso. Un biólogo y disidente soviético, Yaures Medvedev, reveló que un depósito de residuos con un mantenimiento inadecuado había explotado en los Urales en 1957, un antecedente de Chernóbil, y nadie dijo nunca nada. ¿Por qué piensa que la gente no quería creerle? Pues porque en 1976 todos los países occidentales afrontaban la posibilidad de desarrollar energía nuclear. Y de pronto, Medvedev hablaba de residuos, de los peligros nucleares, las contaminaciones, así que pensaron que se trataba de una trama de la KGB para parar sus programas, para asustar a la opinión pública occidental. En consecuencia, el responsable de los programas nucleares de Gran Bretaña declaró públicamente que lo que yo afirmaba era mentira, no era posible, y de hecho la CIA sabía que había ocurrido, pero lo mantuvo en secreto. ¿Por qué? Probablemente por las mismas razones por las que no querían generar miedo en relación a la energía nuclear, con lo que se aconsejó guardar silencio. Pero el problema de los residuos nucleares sigue existiendo. Existe en Japón, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en Francia, en Rusia y en varios países más. Y además, desconocemos cómo se manejan los residuos. El accidente nuclear de 1957 tuvo lugar en los Urales, en una parte de Chelyabinsk. Fue ocultado por la CIA, los rusos y toda la industria nuclear porque revelaba no solo que los residuos eran contaminantes, sino que también eran explosivos y capaces de causar auténticas catástrofes. Desde 1946, las bombas atómicas rusas se produjeron en la instalación nuclear de Mayak, gemela de Hanford, la instalación americana. Aquí se prohíbe la entrada a los extranjeros. El depósito de residuos, que explotó en 1957, se encontraba cerca de esta ciudad y permanece inaccesible. Nos dirigimos a Tatarskaya Karavolka, uno de los pueblos más contaminados por la lluvia radiactiva.
Cuando ocurrió, yo tenía 12 años. Yo nací un 22 de septiembre. El 29 de septiembre estábamos todos en el campo recogiendo patatas. Todo el colegio estaba allí. Nuestro colegio era muy grande, tenía más de 1500 alumnos. De pronto, sobre las 4 de la tarde, oímos una explosión. Y la gente mayor que había vivido la guerra pensó que había estallado un nuevo conflicto. La tierra se movió. Vimos como cerca del pueblo de Karavolka el cielo estaba totalmente negro, como si estuviera sucio, y aquella negrura cubrió todo el cielo. La potencia de la explosión de los residuos fue equivalente a 75 toneladas métricas de TNT. Los elementos radiactivos fueron lanzados a más de 1 kilómetro de altura y contaminaron unos 15.000 kilómetros cuadrados. Más de 200 personas murieron en el acto y 275.000 estuvieron expuestas a la radiación. Este accidente nuclear fue el peor de la historia hasta Chernóbil. Pero todo se mantuvo en secreto. 2 días después de la catástrofe, los trabajadores de los koljoses recogieron una vez más a sus hijos en la escuela y se fueron al campo a trabajar. Nos llevaron al patio del colegio y nos dijeron que nos necesitaban en el koljós para recolectar. Incluso pidieron a los niños de primer grado que se unieran a nosotros. Cuando llegamos, vimos que los tractores habían excavado zanjas. Los campesinos encargados de los estudiantes nos dijeron: ¿veis esas montañas de patatas? Echadlas todas a las zanjas. Y eso fue todo. Nuestros profesores nos preguntaron por qué habíamos tenido que enterrar la cosecha. Les habían dicho que no se podía comer porque estaba contaminada. Pero no dijeron quién la había contaminado. La gente que vivía en estas casas murió de cáncer. Eran todos técnicos en desmantelamiento. A veces cuando vengo aquí me echo a llorar. Ya no queda nadie y el Estado no hace nada. Las casas están ahí, pero vacías. 1, 2, 3, 4, 5,